es Juan Apellán y Zantón, residente de primer año del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario de Navarra, y a continuación daré una charla sobre fijadores externos. Este va a ser el índice que voy a seguir a lo largo de la charla: introducción, indicaciones, técnica quirúrgica con las cualidades técnicas o novedades del fijador externo Homan 3, biomecánica, limpieza e infección, ventajas y desventajas de los fijadores externos, montajes y zonas seguras, unas pinceladas sobre dos artículos que me han llamado la atención y finalmente la bibliografía. Introducción. Para poder comprender o definir el sistema de fijación externa hay que conocer el concepto de osteosíntesis. Fue el cirujano Alvin Lambot el primero en utilizar este concepto en 1908 y lo definió como la contención artificial de los fragmentos óseos de fracturas mediante dispositivos especiales que actúan directamente sobre los huesos, expuestos o no, y destinados a fijarlos definitivamente en su posición previa. Toda osteosíntesis está constituida por dos componentes, el implante principal y el implante secundario. A mano izquierda vemos el ejemplo de una fractura de clavícula en la cual se ha llevado a cabo una osteosíntesis con un sistema de placa de compresión. El implante principal es la placa y el implante secundario los tornillos. A mano derecha vemos un fijador externo donde el implante principal es la barra y donde vemos la principal cualidad de los fijadores externos. Esta cualidad es que el implante principal se sitúa fuera del hueso. Es complicado atribuirle la creación o la idea del fijador externo a un solo individuo o cirujano. Hipócrates ya relata en sus textos alguna descripción del empleo de tutores externos en el manejo de las fracturas de tibia. Estos tutores estaban constituidos por dos anillos de cuero que se situaban a nivel proximal inferior a la rodilla y a nivel distal a nivel del tobillo. Estos anillos estaban unidos por barras de madera, lo que le permitía confeccionar eje, longitud y rotación a la fractura. Entre 1838 y 1840 aparecen en la literatura médica descripciones acerca de las garras para rótula, que vemos la imagen aquí a mano derecha, y de las puntas metálicas para tibia creadas por Malgain. Sin embargo, quizá fue Lambot en 1902 el creador del fijador externo monolateral como lo conocemos hoy en día. Aquí abajo a mano izquierda vemos una imagen de Lambot con su fijador externo. Existen numerosos modelos de fijadores externos, así como numerosas marcas comerciales. Existen fijadores específicos para determinadas partes del cuerpo, como los fijadores externos para fracturas de tobillo, para pilones tibiales, como es este modelo de Orthofix, fijadores para fracturas de pequeños huesos o de muñeca y mano, como este otro fijador, o fijadores circulares con características estructurales especiales. En nuestro caso, a lo largo de la presentación de hoy, nos vamos a centrar en explicar el fijador Hoffman 3, del cual disponemos en nuestro hospital. Las dos principales indicaciones de los fijadores externos, todos las conocemos y son las fracturas abiertas o con alteraciones de partes blandas. Los fijadores externos nos permiten llevar a cabo el tratamiento de las heridas y los cuidados por parte de cirugía plástica si fuese necesario, como por ejemplo los colgajos. También nos permite estabilizar las fracturas en los pacientes politraumatizados. Nos permite llevar a cabo una estabilización rápida sin alterar o agravar la situación de shock o inflamación generalizada. Nos permite reducir los sangrados pélvicos o estabilizar las luxaciones articulares. Otras indicaciones, no menos importantes, pero sí menos conocidas, nos permiten llevar a cabo artrodesis, tratar infecciones óseas, tumores o pseudoartrosis sépticas, llevar a cabo reducciones cerradas para así reducir la tasa de infección y otras indicaciones, por ejemplo, los alargamientos óseos, otras indicaciones que vemos aquí escritas. En cuanto a la técnica quirúrgica, lo primordial, lo principal a la hora de planificar el montaje del fijador externo es respetar o devolverle al hueso fracturado la longitud, la rotación y el eje que presentaba el hueso o la articulación previa a la fractura. Hay que tener en cuenta antes de la colocación del fijador externo los cuidados, las técnicas o las cirugías que se llevarán a cabo después de la colocación de este. Es decir, un ejemplo, en el caso de un fijador para una meseta tibial hay que tener en cuenta la colocación de los pines, no deben intervenir
en la colocación, por ejemplo, de las placas preformadas de tibia proximal. También es importante que el fijador no intervenga en la colocación del paciente. En el caso de los fijadores de pelvis, deben permitir la sedestación del paciente, o en el caso de los fijadores de fémur que se colocan por cara lateral, recordar la existencia de los codos a 90 grados. ¿Por qué? Porque permitirán de una forma más cómoda el decúbito supino de estos pacientes. Dos recomendaciones: restablecer la longitud del hueso de la fractura antes de colocar el fijador, utilizar para ello la mesa de tracción o el pelvistato, y también recomendable colocar primero el pin más próximo al foco para así evitar los errores de medición. Comenzamos la técnica quirúrgica con la introducción de los pines. A la hora de introducir los pines, previamente hay que llevar a cabo una incisión con bisturí de la piel y a continuación una disección roma con una Kriller, por ejemplo. Es importante esta disección roma, ¿por qué? Porque así no se enrollarán las partes blandas a la hora de introducir los pines. Las heridas deben ser algo generosas, no deben de quedar a tensión. Si la herida queda a tensión, la herida de los pines, cuando se despierte el paciente tendrá dolor y además aumenta mucho el riesgo de infección. Los pines hay que colocarlos perpendicularmente o perpendiculares al eje mayor del hueso. Hay que atravesar ambas corticales, la segunda cortical atravesarla unos 2 milímetros, y tener en cuenta las estructuras nobles, es decir, los vasos y los nervios. ¿Por qué? Porque hay que salvarlos a la hora de introducir los pines. Daré a continuación unas pinceladas sobre zonas seguras según articulaciones y huesos fracturados. En cuanto a las características del material, los pines de última generación son pines autoperforantes y autorroscantes, es decir, no sería necesario utilizar la broca para atravesar los pines. Una serie hay algunas excepciones, por ejemplo en las fracturas de clavícula, necesario brocar antes. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar pines romos. También en los huesos de la gente joven con corticales duras no podemos utilizar directamente de los pines, hay que brocar antes. ¿Por qué? Porque si utilizamos los pines directamente aumentará mucho la temperatura y el riesgo de necrosis ósea. Recordar, importante, que en el caso de utilizar la broca debe ser de menor diámetro que el pin, y hay que brocar únicamente la primera cortical. La segunda cortical hay que utilizar el mango T o el Berbiquí, y en el caso de ser un cirujano experimentado, un motor de rotación lenta. De esta manera disminuimos mucho la temperatura y con ello la necrosis ósea. Para disminuir también la temperatura se recomienda utilizar suero para irrigar la zona. Una vez introducidos los pines hay que utilizar o hay que colocar la garra para los pines o las rótulas. La garra para los pines arriba a mano izquierda y las rótulas abajo en la imagen. Hay que tener en cuenta la distancia de las garras y de las rótulas respecto a las partes blandas. Cuanto más cerca estén de las partes blandas, más cerca del hueso, mayor estabilidad tendrá el fijador, mayor estabilidad tendrá la fractura. Pero el problema de colocarlos demasiado próximo al hueso, tendremos dificultades a la hora de curar las partes blandas, de curar las heridas, de colocar los colgajos. Una vez colocado colocado las garras, habrá que colocar los codos, y una vez colocados los codos, llevar a cabo el montaje como tenemos aquí a mano derecha en la imagen. Importante: en las fracturas abiertas, colocar los pines lejos de la herida para disminuir la tasa de infección, no reducir a través de la herida por la misma razón. Una vez colocado el fijador externo es el momento de realizar el Friedrich de la herida, y el colgajo no es una contraindicación atravesarlo con los pines. Es decir, primero colocamos el fijador externo y después nos centramos en la herida. Si fuese necesario colocar un colgajo, deberíamos levantar un poco el pin para colocar el colgajo, y si fuese necesario, seguidamente al introducir el pin, atravesar el colgajo. Cualidades o novedades técnicas del Homan 3. La principal novedad es que es un fijador 100% seguro con la resonancia magnética. Está constituido por materiales no ferromagnéticos. Las rótulas delta son las que tenemos aquí en la imagen. Son rótulas de cierre a presión de rápido montaje. Presentan una rueda, la rueda negra es una rueda dentada de un solo uso que permite un cierre provisional y rápido de la rótula, pero si quisiésemos cerrar de forma definitiva deberíamos retirar la rueda para más tarde apretar la rótula con el mango en T o con la llave inglesa.
¿Qué diámetros tenemos de rótulas? Bueno, en el caso del componente para el pin de la rótula tenemos los diámetros de 4, 5, 6 milímetros y en el caso del componente de la barra de 5, 8 u 11. Los pines, al ser de última generación, son autoperforantes y autoterrajantes y los diámetros que tenemos de los pines son de 4, 5 y 6 milímetros. Las garras para pines son de 5 orificios y permite atrapar pines tanto de 4, de 5 o 6 milímetros indistintamente. La pinza para pelvis que tenemos aquí en la imagen tiene la característica principal de que permite atrapar los pines sin necesidad de que estos estén colocados de forma paralela. Los postes son de 11 milímetros y la novedad que han introducido en el Homan 3 son los postes a 90 grados. También tenemos los postes rectos y postes a 30 grados y las barras de conexión tenemos barras de 5, 8 y como novedad las barras de 11 milímetros. En cuanto a la biomecánica, es muy importante diferenciar entre estabilidad y elasticidad. Quizá es la diapositiva más importante de la diapositiva. Hablamos de estabilidad. ¿En qué consiste la estabilidad? El fijador externo, cuando hablamos de estabilidad, no se mantiene sin cambios en los tres planos cuando es sometido a las cargas y sin embargo hay que diferenciarlo de la elasticidad. La elasticidad se define como la capacidad del fijador de retorno a su situación inicial tras ser sometido a cargas. Cuando hablamos de estabilidad, por lo tanto, nos estamos refiriendo a la rigidez del fijador y cómo podemos ofrecerle estabilidad al fijador, estabilidad a la fractura, de varias formas. La estabilidad depende de la distancia de los pines respecto a la fractura. Cuanto más cerca estén los pines de la fractura, mayor estabilidad. Depende de la separación de los componentes de la barra respecto al plano del hueso. Cuanto más cerca del hueso, mayor estabilidad, pero nos imposibilita el cuidado o dificulta el cuidado de las partes blandas. Depende de la constitución de las barras y del montaje del marco. Cuanto más barras, mayor rigidez. Cuanto mayor diámetro de la barra, mayor rigidez. Depende del número de pines, cuanto más pines, mayor rigidez, pero también mayor riesgo de infección. Depende de las características de los pines y de su disposición. Al igual que la barra, cuanto mayor diámetro tenga el pin, mayor estabilidad, pero si el pin el diámetro del pin sobrepasa un tercio del diámetro del hueso, aumenta significativamente el riesgo de fractura del hueso a la hora de introducirlo y además, cuanto mayor diámetro del pin, mayor riesgo de necrosis ósea por aumento de temperatura a la hora de introducirlo. Importante, a veces no nos interesa excesiva estabilidad del fijador porque perjudica la consolidación de la fractura. Vemos en esta imagen, si colocásemos el fijador, la barra del fijador a unos 5 centímetros del hueso, la estabilidad se multiplicaría por 1. Si colocásemos la barra del fijador a 2 centímetros del hueso, la estabilidad se multiplicaría por 4 y en un hipotético caso de poder colocar la barra a 1 centímetro del hueso, la estabilidad se multiplicaría por 7. Arriba a mano izquierda vemos una imagen donde colocaríamos los pines próximos a la fractura. Importante recordar, si fractura abierta, mucho riesgo de infección. Este montaje sería mucho más estable que el que tenemos a mano derecha si colocásemos los pines distales al foco de fractura. Abajo vemos lo que se considera hoy en día como el montaje más estable, que consiste en colocar dos pines a cada lado de la fractura y uno de los pines próximo a la fractura y el otro pin en distal. No sería necesario colocar más pines, sino dos pines a cada lado. En cuanto a la limpieza y en la infección de los fijadores externos, se recomienda una limpieza diaria con agua y jabón tanto del fijador como del paciente. Una vez que las cicatrices de los pines, o sea, que las heridas de los pines hayan cicatrizado, se permitirá la ducha del paciente. Importante, la limpieza de los pines con suero fisiológico y jabón con clorexidina. Evitar la povidona yodada porque es agresiva para los componentes metálicos. En el caso de sospechar infección de la piel, como en toda infección, coger una muestra con frotis, una muestra para cultivo y comenzar con la antibioterapia empírica. Pensaremos siempre como germen principal estafilococo, por ello utilizaremos la oxacilina o la cloxacilina vía oral. Si la infección es más grave, utilizaremos la vía intravenosa. En el caso de sospechar infección de los pines, comenzaremos de la misma manera con
antibioterapia y hay que diferenciar si la fractura está consolidada o si la fractura no está consolidada. En el caso de que la fractura esté consolidada, podremos retirar el fijador externo e inmovilizarlo con un yeso, y en el caso de que la fractura no esté consolidada, habrá que cambiar las agujas. Importante también cambiar la posición de las agujas, habrá que insertarlas en hueso sano. Ventajas y desventajas de los pines. Centrándonos en las ventajas, ciertas marcas comerciales nos permiten la posibilidad de la bisagra del fijador, es decir, nos permite movilizar la articulación traumatizada. También con los fijadores podemos llevar a cabo tanto compresión como distracción del foco de fractura y globalmente es menos costoso que otro sistema de osteosíntesis. En cuanto a las desventajas, la principal desventaja, en mi opinión, es quizá el tamaño del fijador externo, dificultades para la vida diaria del paciente, para vestirse, lo obstaculiza en sus movimientos, la impresión social que puede provocar el fijador externo, la reincorporación laboral es más tardía respecto a la fijación interna. Es verdad que puede interferir con los controles radiológicos, sobre todo en las fracturas articulares, para evitar este problema. Bueno, las marcas comerciales han creado rótulas y agujas radiotransparentes y barras de carbono que no se verían en las radiografías. Y si no, otra forma de evitar los problemas es utilizar proyecciones oblicuas, el escáner o la resonancia en el caso de que se pueda utilizar. Desventajas que no están documentadas: la mala aceptación del tratamiento por parte del paciente, mayor riesgo de algodistrofia y consolidación más lenta de la fractura. En cuanto a los montajes y las zonas seguras, diapositiva importante. En la extremidad superior, a grosso modo, utilizaremos pines de 4 y 5 milímetros y en la extremidad inferior pines de 5 y 6 milímetros. Centrándonos en la extremidad superior, en el caso de plantearnos un montaje en el hombro, aunque es algo poco habitual, tenemos que tener cuidado con el nervio axilar. Las zonas seguras son la espina escapular, el tercio proximal del húmero en lateral o el tercio distal en posterior. En cuanto al húmero, tener cuidado en proximal con el nervio axilar, en tercio medio con el nervio radial y en tercio distal con el nervio cubital. Las zonas seguras en proximal son en lateral en diáfisis o en epífisis y metáfisis sin que sean intraarticulares, en distal a través del tendón del tríceps por posterior. En el codo, tener cuidado con el nervio cubital. Las zonas seguras en proximal son posteriores en húmero, en distal en tercio proximal del cúbito debajo del nivel de la apófisis coronoides. En el cúbito, zona segura toda la cara posterior del cúbito. En el radio, tener cuidado con el nervio interóseo posterior en proximal y la rama sensitiva dorsal del nervio radial en distal. Las zonas seguras son posterolaterales, tanto a nivel de tercio proximal como del tercio inferior. Y en la muñeca, tener cuidado con la rama sensitiva dorsal del nervio radial y las zonas seguras son posterolaterales en tercio medio de diáfisis del radio y la diáfisis del segundo metacarpo. A continuación, los cortes anatómicos de las zonas seguras que hemos hablado antes. En húmero proximal, por donde introduciríamos los pines. Bueno, pues los introduciríamos por cara lateral. Vemos como todas las zonas nobles las encontramos en medial. En húmero distal introduciríamos los pines tanto por posterior atravesando el tríceps, y también es muy frecuente introducir los pines por lateral. Si los introducimos por lateral tenemos que tener mucho cuidado con el nervio radial. Es importante llevar una disección cuidadosa para no llevarnos al nervio radial a la hora de introducir los pines. El resto de partes nobles, ¿dónde están? Por anterior y por medial. En el codo introduciríamos los pines por posterior a nivel del olecrán y vemos las partes nobles tanto en medial como en anterior. En el antebrazo distal colocaríamos los pines tanto por posterolateral como posteromedial, dejando en anterior y en lateral las partes nobles. En cuanto a la extremidad inferior, centrándonos en el fémur, se consideran zonas seguras del fémur toda la cara lateral del fémur en todo su recorrido. Importante colocarlos de lateral a medial. En la tibia, tener cuidado con el hueco popliteo por los elementos vasculares, y en el cuello del peroné tener cuidado con el nervio peroneo. Las zonas seguras son es la cara medial de la tibia desde la meseta hasta el pirón. También se pueden colocar los pines en tibia por anterior a través de la cresta. En el caso de la rodilla, tener cuidado
en el hueco popliteo por los elementos vasculares y en la cara posterior de la tibia proximal. Las zonas seguras son laterales en la zona supracondilia y anteromediales en el tercio proximal de la tibia. En el tobillo, tener cuidado con el pedículo tibial posterior debajo del maleolo medial. Las zonas seguras son la cara anteromedial de la tibia de medial a lateral. En calcáneo se pueden colocar uno o dos pines transfixiantes, normalmente con uno es suficiente, y también colocarlos de medial a lateral. El pin que se suele colocar en los montajes de tobillo que se coloca en el metatarso evita el pie en equino. Importante a la hora de colocar el montaje del tobillo, colocar el tobillo a 90 grados. En el caso de la pelvis, tener cuidado con el nervio femorocutáneo, y las zonas seguras son en cresta ilíaca, donde podemos colocar 2 o 3 pines, y en el caso de ser un cirujano experto en la colocación de fijadores en pelvis, se recomienda utilizar el pin supraacetabular. ¿Por qué? Porque permite colocar un fijador más estable y permite utilizar solo un pin. Recordar las proyecciones outlet e inlet en los fijadores para pelvis. ¿Por qué? Porque nos permitirá localizar los puntos de inserción. En el caso de los pines transfixiantes de calcáneo, el punto de inserción para poder localizarlo, pues trazamos una línea entre la punta del maleolo interno y la punta del calcáneo. Dividimos esta línea entre dos y a continuación la mitad más distal la volvemos a dividir entre dos, y ese sería el punto de inserción del pin transfixiante. A continuación, al igual que en la extremidad superior, los cortes anatómicos de la extremidad inferior. En el caso del fémur colocaríamos los pines por lateral. ¿Por qué? Porque todas las estructuras nobles están en medial y en posterior, el nervio ciático. En la tibia colocamos los pines en anterior, en la cresta tibial, o en anteromedial, dejando en posterior y en lateral las zonas nobles. Importante el nervio peroneo común. Y este es un ejemplo de montaje que se colocó en nuestro servicio hace escasos días. Un montaje para un pilón tibial. El nombre de este montaje es montaje en delta. Se colocan dos pines en tibia, en la cresta tibial en cara anterior, y se coloca después, como veis, un pin transfixiante en calcáneo, y después, como he comentado antes, el pin que se coloca en el metatarso para evitar el pie en equino. Importante recordar los 90 grados del pie. Para terminar, unas pinceladas de dos artículos que me han llamado la atención. Este artículo es del 2021, donde un grupo de investigadores crearon un pin unicortical que estaba constituido por un tornillo interior y una camisa con 6 puntas. Llevaron a cabo un estudio donde comparaban el pin unicortical con el pin bicortical. Se sometieron ambos montajes a cargas axiales de compresión y torsión, y el resultado que obtuvieron es que el pasador unicortical aumentó significativamente la estabilidad de la fractura bajo cargas axiales de compresión y torsión. El pin unicortical, por lo tanto, puede considerarse una solución biomecánica alternativa, y al ser unicortical, en un principio disminuiría la tasa de infección, comparándolo con el bicortical. Y aquí la imagen del pin unicortical, vemos ahí el tornillo interior con la camisa de 6 puntas. Y a continuación un artículo del 2020 donde se intentaba correlacionar el tiempo que se mantenía un fijador externo con la tasa de infección. Se estudiaron 75 pacientes con 80 fracturas. De estas 80 fracturas, 23, es decir, el 28,8, casi el 30%, se asociaron con infección en el sitio de la fractura, pero no se encontró una relación entre el tiempo que se aplicó el fijador con una mayor tasa de infección del sitio de la fractura, los sitios de los clavos u otras regiones. Esta es la bibliografía que he utilizado para llevar a cabo la charla. Y nada, muchas gracias a todos y un saludo.